Sean bendecidos mis hermanos, mis amigos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montegioca. Este es su espacio de formación y de capacitación teológica y bíblica a tiempo de reforma. Es un honor, es un privilegio, primeramente, poder estar nuevamente con ustedes acá, tratando pues de llevar alguna palabra, sobre todo en este tema tan controversial y tan cuestionado, por decir de alguna manera, como es el tema de los diezmos, primicias y pactos o la ofrenda de los santos. Quiero darles las gracias a todos mis hermanos ministros por sus oraciones, por nuestro país, por la situación que estamos en estos momentos pues atravesando. No es nada fácil, pero estamos seguros que Dios tiene el control y de que el Señor pues dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído. Y yo creo que este es el tiempo donde el Señor se va a manifestar sobre su pueblo. En las anteriores entregas, sobre todo en la última sobre este tema, estuvimos hablando de lo que eran las primicias, ¿no? Cómo se ha tergiversado el sentido de las primicias, cómo las primicias no tienen que ver nada con el nuevo pacto, con las primicias es Cristo. No tienen que ver nada con dinero, eso lo explicamos. Y en las anteriores entregas habíamos hablado sobre el mal interpretado libro de Malaquías, el trasfondo histórico del libro y todas estas enseñanzas. Hemos recopilado una buena cantidad de material para... La idea no es llevar el evangelio por contienda, hermano. La idea es de que nosotros podamos presentar la palabra de Dios según su voluntad y conforme a los estatutos, conforme a los principios de pacto establecidos en la palabra de Dios. La Escritura nos enseña que toda ella es útil para enseñar a quien, al que no sabe, para corregir ¿qué? Errores doctrinales, para instruir y para redarguir. Es algo muy importante esto, porque el redarguir, nosotros muchas veces hemos sido educados dentro del Evangelio de una manera, como lo dije en determinado momento. Yo conozco en muchas personas, en muchos ministros, el motivo del corazón, no el corazón no lo conoce nadie, pero sí el motivo de su intención en muchos seguir con una enseñanza de diezmo, unos porque, como lo dije al principio, así fueron enseñados, pero hemos demostrado a través de todas estas enseñanzas y de toda esta serie que el diezmo es un principio del antiguo pacto, es un principio de Dios al pueblo de Israel, no tiene que ver nada con el nuevo pacto, con las ofrendas. Muchas personas tal vez no creen o no tienen confianza suficientemente en el Señor, que es nuestro proveedor, y que ha establecido principios que están dentro de la Escritura en el mismo nuevo pacto, enseñados por inclusive son principios que están allí y son sine qua non, para no solamente el sostenimiento de sus líderes, pero siempre es importante enseñar algo, hermano. Una cosa es vivir del Evangelio y otra cosa es vivir de los Evangelios. Lamentablemente, hermano, este se ha vuelto para muchos el gran negocio de estos últimos tiempos, ¿no? Un negocio inclusive familiar, una empresa donde se va comenzando a ver la gente como no propiamente como esos hermanos, como esos hijos de Dios, sino como cabezas, como cabezas de ganado, como números, como cifras. Y esto es triste y lamentable.
Y lamentablemente muchas personas se han desviado. He visto, hay, inclusive dentro del mismo Antiguo Testamento, que lo vamos a leer hoy, vamos a leer ciertos versículos, eh, todo lo que tenía que ver con dar dinero o con dar bienes era voluntario. Dios establece a Moisés para la construcción de un tabernáculo. Dios llama también a Salomón para la construcción de un templo. Y hace la llamada a su pueblo, a las personas, para que cada uno diera voluntariamente. Entonces, antes de leer alguno de estos versículos, yo veo con preocupación cómo en estos últimos tiempos hay personas que tal vez algunos nos enseñan por desconocimiento, otros porque a lo mejor están equivocados en esa manera, pero tal vez otros lo hacen con toda la malintención posible, ¿no? Pero dentro de la misma, de ese mal llamado evangelio de la prosperidad, se está utilizando mucho un mensaje que es el de la ofrenda que duele, ¿no? O sea, que tú tienes que dar con dolor, que te duela, o sea, desprenderte de todo. Y resulta que dentro del mismo Antiguo Testamento nos habla de esas ofrendas son voluntarias, porque se confunden, o no sé si algunos pueden hacer que lo hacen porque están confundidos, aunque enseñan la palabra, pero confunden la ofrenda sacrificial, o sea, la ofrenda que es de animal, que requiere sacrificio, que era para un pago de expiación, la confunden con la ofrenda voluntaria. El mismo Pablo nos enseña que si usted va a dar algo, no importa lo que sea, si usted lo da con dolor, no lo dé. Y en el Antiguo Testamento hay algunos versículos por acá, no los tomé todos, pero les voy a leer una suficiente cantidad. Nos dice, por ejemplo, Esdras, capítulo 1, 5, 6, versículos 5 y 6. Todas estas versiones están tomadas de la Biblia de las Américas. Dice así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén, el templo. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron, con objetos de plata, de oro, con bienes, con ganado, con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. Esdras capítulo número 7, versículos 15 y 16. Y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios. Nota que es reiterativo. Dice, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Hay otros versículos, nos dice también Éxodo capítulo 25, versículo número 2. Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaré mi ofrenda, no porque nadie se lo impone, ni el mismo Dios lo hace, para que menos lo venga a hacer un hombre, y menos a nombre de Dios. Éxodo capítulo 35, verso 19. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra del Señor que había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Éxodo 36:3, la Biblia de las Américas. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario.
y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Deuteronomio, esto es lo único que lo obliga a usted con Dios. Deuteronomio capítulo 23, versículo 23. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Oiga, mi hermano, escúcheme lo que le voy a decir. La ofrenda sacrificial es la que tenía que ver con los sacrificios expiatorios por el pecado que cometía el hombre. El hombre iba ante el sacerdote y por el pecado que cometía, él tenía que expiar ese pecado a través de la sangre de un animal. Este principio se estableció en el Edén, cuando el Señor, cuando Dios sacrificó. ¿Qué animal sacrificó? Un cordero para vestir a Adán y a Eva. Esa es la tipología. Y entonces con esa piel de animal fue cubierta la desnudez de esta persona. Entonces esa ofrenda era sacrificial porque costaba la vida del animal. Pero eso no tiene que ver con las ofrendas voluntarias, con lo que usted de su corazón se mueva a dar. Nadie puede imponerlo a usted a un sistema de que usted tenga que dar determinada cantidad. Eso no está ni en el nuevo pacto, ni estaba en el antiguo. Yo les quiero, le voy a leer un extracto de algo que recopilé acá. Hoy vamos a tomar lo que es la parte de la ofrenda a los santos, que era esa ayuda a los hermanos necesitados. Y vamos a cerrar, hoy mismo voy a hacer las dos entregas donde vamos a hablar de la ofrenda del mantenimiento de los ministros, del sostenimiento de los ministros, que está establecido como un derecho en el nuevo pacto. Inclusive muchas personas hablan y dicen, bueno, pero es que inclusive las mujeres, sobre todo muchas mujeres que eran viudas, o muchas personas que habían tenido carta de divorcio, o muchas mujeres, ellas llevaban su dote, llevaban todo lo que podían recoger cuando el marido le daba carta de divorcio. Ellas solamente podían sacar lo que podían llevar en sus manos, lo que podían llevar consigo. Entonces por eso era tan importante la dote, por eso eran tan importantes las prendas. Y muchas personas ayudaron al Señor Jesucristo, a los apóstoles, voluntariamente de lo suyo. Yo quiero por favor leerles, hermanos. Les voy a leer un extracto, Lucas capítulo número 8. El Evangelio de Jesucristo, la versión de Lucas capítulo número 8. Porque hay personas que manifiestan, bueno, ¿cuál era esa bolsa que tenía Judas? Entonces, y han llegado a blasfemar, incluso a tergiversar de tal manera la palabra, diciendo que la gente le daba dinero porque ellos, la gente lo que le daba era porque ellos querían hacerlo. Pero ¿qué hacía el Señor con esto? Ay, Dios mío, vamos a verlo más adelante. Hoy mismo, ahorita mismo lo vamos a ver. Pero quiero por favor leerle Lucas capítulo número 8, versículos 1 al 3, y dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, o la de Magdala, de la ciudad, provincia de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Versículo número 3. Juana, mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces, es importante entender esto, que no solamente el Señor de lo suyo, de lo que tenía. Recuérdense que cuando los sabios llegaron a la casa, que no fue que llegaron al pesebre, eso lo enseñamos en una entrega,
porque la Biblia claramente, el Evangelio creo que es la versión de Mateo, dice, y estando en la casa. Por eso es que Herodes mandó matar todos los niños menores de 2 años, porque ya había transcurrido suficiente tiempo. Ya incluso vimos como María, cuando hace el ritual de la purificación, hace ofrenda de pobre, que eran 2 tórtolos, 2 palominos, porque no tenían dinero. Si ella hubiera recibido ese oro, como se enseñó la religión en el pesebre, que eso, ay hermano, vamos a hacer más adelante una entrega sobre eso, realmente qué es lo que el término pesebre y que lo que pasa es que nos vamos a desviar bastante del tema acá. Pero no fue allí en el llamado pesebre, no fue allí en ese pesebre donde se presentaron los sabios se presentaron posteriormente en la casa, y dice, y estando en la casa, recibió oro, y se cree que eso sirvió para el sostenimiento físico del ministerio de Jesús y de sus discípulos durante todo ese tiempo, aparte de las ayudas que hacían. Pero yo quiero, hermano, porque esto no lo podemos dejar así únicamente. Yo quiero, por favor, hermanito, que me acompañen. Vamos a ir aquí, vamos a tomar esta Biblia. Yo quiero, por favor, que vayamos al Evangelio en la versión de Juan. Creo que lo tengo por acá, lo condensé por aquí. Sí, Juan capítulo número 13, versículos 23 al 29. Esta versión es la Reina Valera actualizada del 2015. Dice así, lo vamos a leer desde el 23. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él, Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era de quien hablaba. Recuerden que en el contexto Jesús hablaba de que uno de ellos lo iba a entregar. Escuchen. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Ojo, no fue que Satanás entró propiamente en la persona. Recuerden que esto lo vamos a ver cuando estemos viendo lo que es angelología y demonología. Un ángel caído, es muy diferente a una entidad demoníaca. Porque una entidad demoníaca necesita un cuerpo en el cual manifestarse. Un ángel no, un ángel tiene cuerpo. Y un cuerpo no puede entrar en otro cuerpo. Lo que está hablando aquí es que fue influenciado directamente a su mente, poseído en su mente, para hacer lo que iba a hacer. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, o lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero escuche esto, hermano. Ninguno de los que estaban en la mesa entendió para qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Acuérdense que estaban preparando el Pésar o la Pascua. Oiga, señores, o que le diera algo a los pobres. O sea, Jesús mandaba a darle a los pobres, no a quitarle a los pobres. Señores, yo le voy a decir algo. En estos últimos tiempos de enseñanza, me he dado cuenta de muchas cosas. Y el Señor cuando me ordenó hablar sobre esto, mostró a mi corazón que mi relación con muchas personas iba a marcar un antes y un después de estas enseñanzas. Ciertamente muchos que creía cercanos a mí se han alejado.
pero muchos de los que consideré lejanos se han acercado. Personas que quieren corregir, personas que saben estas cosas o personas que quieren presentarse, porque cuando la palabra nos enseña que el juicio comienza por casa, es porque antes del juicio del gran trono blanco, la iglesia compadecerá ante el tribunal de Cristo o el Bema, según segunda Corintios 5:10, Romanos 14:10. Para nosotros, no para ser condenados, sino para presentar nuestras obras, para recibir o no galardones con Cristo, para gobernar con Cristo el milenio. Y es triste, es lamentable que personas que tengan acá una reputación de ser algo, no vayan a tener una parte activa con Jesús en lo que realmente importa, porque se desviaron, o muchos porque no les interesa, prefieren seguir con el vino añejo y no quieren corregir, no quieren cambiar. Mi compromiso no es con el hombre, yo no tengo compromisos únicamente con Dios y con ustedes, con todos aquellos que me siguen, que escuchan estas enseñanzas, que las revisan y las verifican a la luz de la palabra, como los buenos bereanos, y que se han dado cuenta que hay muchas cosas en el Evangelio que caminan mal. Cosas que se han tergiversado totalmente en muchos lugares, en otros no, otros lo hacen aunque enseñen, aunque sean maestros, pero lo hacen porque así fueron enseñados y están enseñando sobre un fundamento que no está contenido en la palabra. Yo los invito, yo los insto, ministros, a revisar. Ustedes pueden refutar si tienen argumentos, si consideran, pero aquí está la palabra. La palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, como lo dije anteriormente, hermano, cada quien, si ustedes quieren seguir haciéndolo de una determinada manera como lo están haciendo, no hay ningún problema. Pero algún día estaremos muy cercanos, estaremos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo físicamente, cara a cara, en esa misma forma como lo vieron ir, así mismo volverá, le dijeron los dos ángeles a los discípulos en el libro de los Hechos. ¿Y saben qué, hermano? Yo quiero presentarme a mi Señor como un obrero fiel. Podemos cometer errores, hermano, pero somos responsables de la enseñanza del pueblo de Dios. Esdras capítulo número 7, verso 10, nos enseña, disculpe, no sé si es Esdras 7:10 o Esdras 10:7, nos enseña, amados hermanos, que Esdras había dispuesto su corazón, sí, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, o sea, para aprenderla. Óigame, y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Nosotros no hacemos nada si solamente enseñamos, aprendemos y enseñamos. Tiene que haber un puente entre lo que enseñamos y lo que aprendemos y lo que enseñamos, que tiene que ser la vivencia. Es triste que usted escuche de personas, wow, y tú conoces a este ministro, y tú has estado con este ministro, y tú, este ministro es esto, es aquello. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Ojo, nosotros podemos juzgar las acciones de la persona. Estamos llamados a hacerlos. Pero es triste que no hayan suficientes ministros, que sean muy pocos los que puedan ser como Samuel,
que se puedan parar delante de un pueblo, a ver si hay alguien que pueda levantarse y decir, contra ti te he quitado o te he hecho algo. Estamos en un tiempo donde la gente necesita la palabra, donde la gente necesita la paternidad de un ministro, el amor de un ministro, de un padre. Y no lo estamos viendo. Hay gente que se han ido de las congregaciones con raíces de amargura. Hay gente que podemos decir que no tenemos pastor, y no porque no se congreguen. Yo quiero, nos estamos desviando un poquito del tema, el tema es extenso, pero quería terminar con esto en esta parte, ¿no? Es importante enfatizar algo, ¿no? En Jerusalén, en Hechos capítulo número 5 y luego reiterado más capítulo 15, vemos cómo había una pugna, ¿no?, entre los judíos mesiánicos, la congregación de la iglesia de Jerusalén, que estaba dirigida por los apóstoles que estaban allí, y la iglesia de Antioquía, que comisionó a Pablo, Dios comisionó a Pablo, Cristo comisionó a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Y los fariseos que se habían convertido, y muchas de estas personas aún, y muchos incluso discípulos, lo vemos en el capítulo 21 del libro de los Hechos, aún seguían cumpliendo algunos rituales de la ley. ¿Por qué? Porque era Cristo más obra, más votos, y ellos querían imponer esas mismas leyes al pueblo de Israel, a los gentiles. Pero noten esto, dice, los fariseos sobre todo, y estas personas enseñaban que era necesaria la circuncisión y además guardar toda la ley de Moisés y el viejo pacto, que incluía 603 ordenamientos. Pedro señaló que ahora Dios no hacía distinción entre cristianos, ni judíos, ni gentiles, recriminándoles el querer imponer la ley de Moisés, un yugo que ni sus padres ni ellos habían sido capaces de guardar. Reunidos los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia, se decide sobre el asunto y se escriben cartas comunicando la decisión. En cuanto a aquellos que inquietaban a los creyentes diciendo que se debían circuncidar y guardar la ley, viejo pacto, que les había parecido bien al Espíritu Santo y a ellos no imponer más que estas pequeñas cargas, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, del ahogado y de la circuncisión y de la fornicación. O sea, que analizando esto, el mismo Espíritu Santo, ante la inquietud de aquellos que aún querían imponer rituales del viejo pacto, solo menciona unos puntos antes mencionados. No hay más requerimiento, no hay obligación, ni de circuncisión, ni de diezmo, ni de guardar sábado, ni de usar talí, ni de nada de eso, ya fueran judíos o gentiles. Entonces, si al Espíritu Santo le pareció bien no imponer más nada, ¿por qué nosotros como iglesia lo estamos haciendo? ¿Por qué queremos imponer primicia? ¿Por qué queremos imponer cargas que el hombre no puede cargar? No hay ninguna obligación en el nuevo pacto más que lo que enseñaron los apóstoles, que fue el dar liberalmente, con liberalidad, con espontaneidad. Y esto está establecido en la palabra de Dios. Hechos 15, 28, 29, Biblia de las Américas. Porque pareció bien al Espíritu Santo de nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de estrangulado, de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, haréis bien, pasadlo bien. Hermano, es importante que nosotros entendamos algo también que vamos a leerle. Yo le voy a tomar unas citas que he tomado acá, ¿no? En teología,
sobre todo en apologética, te enseñan a determinados personajes que marcaron eh, dentro de la iglesia, ya sea iglesia católica, eh, y dentro de la iglesia llevaron un personaje importante en determinada forma y defendieron doctrina, defendieron posiciones ante algunos puntos, ¿no? Pero no se enseñan muchas cosas. Uno de estos personajes que es muy estudiado es Irineo de León. Pero yo quiero que ustedes, les voy a leer una cita de lo que San Irineo de León escribió. Dice así, esto lo dijo Irineo de León: por lo tanto, no necesitamos de la ley como pedagogo. O sea, no necesitamos de la ley como maestra. He aquí que nosotros hablamos con el Padre y estamos en su presencia, convertidos en niños sin malicias y afincados en la justicia y honestidad. La ley, en efecto, no afirmará más. Óigame, no exigirá los diezmos de quien ha consagrado a Dios todos sus bienes y ha dejado padre, madre y toda su familia para seguir al verbo de Dios. O sea, sabemos que cuando el Señor dijo que aquel que no deje atrás padre y madre es porque tenemos que cumplir el principal mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque así hay un hogar dividido por causa del Evangelio, porque no quieran en determinados hogares o determinadas familias que tú sigas al Señor. Tú sabes que la palabra de Dios enseña que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor te recogerá. Entonces, todo aquel que ha seguido, que ha entendido, que ha nacido de nuevo, que sabe que todo lo que es suyo es de Dios, no tiene necesidad de tales cosas. Tertuliano, otro de los grandes apologetas, un apologético de la iglesia, dijo así: y aunque existía entre nosotros una caja común, este principio está tomado del libro Los Hechos. Dios quiera nos dé tiempo, vamos a tocarlo también hoy, que este principio está tomado de Hechos capítulo número 4, de todas las cosas en común. Pero yo quiero por favor que sigan lo que dijo Tertuliano. No se exige, o sea, aunque existió una caja común, no se exige una suma obligatoria a los elegidos. Oiga, me fascina esto. Como si la religión fuera sacada a subasta. ¿Cuántos de nosotros hemos sacado el Evangelio a subasta? Hermano, ¿ustedes no les parece que sería interesante analizar por qué de los 12 apóstoles el que tenía la bolsa era Judas? El que iba a traicionar al Señor. Ay, papá. Como decía Jesucristo, el que le entienda. Hermanos, estos mensajes son en el amor del Señor, ¿sabes? Yo conozco personas que de una u otra forma enseñan así porque así fueron enseñados, pero hay otros que no, ¿saben? Hay otros que lo hacen con toda la intención, y eso los convierte en esas personas que la palabra y los apóstoles hablaban sobre esas personas que introducían encubiertas herejías y que hacían mercadería con las ovejas, con la congregación del Señor. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, es nuestra fuente. Pero sigo leyendo, como si la religión fuera sacada a subasta. Cada cual entrega una módica suma un día fijo al mes, principio que estableció el mismo Pablo. Cuando quiere, y si quiere, y si puede, porque a nadie se le obliga a dar, cada uno contribuye espontáneamente. Estos son unos fondos de ayuda porque de ellos no se saca para banquetes, fiestas estériles, comilonas, sino para alimentar y sepultar menesterosos, niños, doncellas, huérfanos y a los criados de los ancianos. Ese principio fue establecido en el libro de los Hechos.
Yo quiero, por favor, vamos a ir un momentico a Hechos capítulo número 4. Hechos capítulo número 4. Dice así, versículo 32 en adelante, que de aquí es donde comienzan, también más adelante, sobre algo que establece, dice el profeta Gabo en Hechos 11, que vendría una gran hambre, y se fueron pidiendo ofrendas para la gente en Judea, en Jerusalén. Pero vamos a ir acá concretamente, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio, lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Óigame, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muchos hacían así. Hechos 2, 44, 45 también lo dice. Y vendían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno. Óigame, era tanta la necesidad, viudas, menesterosos, huérfanos, extranjeros. Por eso es que Juan y Pedro le dicen al cojo de la hermosa, no tenemos oro ni plata, porque no tenían, todo eran para las necesidades, para comer, para sus mantenimientos básicos. Pero no es que todo eso que traían era para ellos, para los apóstoles, como hacen muchos, ¿ah? No vamos a nombrar denominaciones ahorita, pero unas personas que querían parar el sufrimiento a las personas a costilla de que entregaran, y cuánta gente no entregó sus casas, sus carros, todo lo que tenían. Hermano, era tanta la necesidad que por eso es que usted ve que en Hechos capítulo número 6 nace el diaconado, porque los apóstoles ya no se daban abasto y estaban descuidando la administración de la palabra y la comunión con Dios para atender a todas estas personas. Porque cuando habla de atender a las mesas no solamente era el servirles, sino el servirles integralmente, porque era un servicio completo el que necesitaban. Y por eso es que nace el diaconado. Yo quiero, por favor, vamos a ir un momentico a Hechos capítulo número 11. Lo tenemos por acá, versículos 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose, uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Eso lo hemos hecho 21:10. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Vamos a seguir un poquito más, vamos a ir a primera Corintios 16. Tenemos por acá 1 Corintios 16, 1 al 3. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Tenemos un paralelo ahí en Romanos 15, 25, 26. Cada primer día de la semana, uno de vosotros ponga aparte, cada uno de vosotros ponga aparte algo, no dice monto, algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que ya todo estuviera listo. Pablo se cuidó mucho de esto, ¿sabe? Si hombre dio testimonio de integridad es Pablo.
Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. Señores, yo quiero leerles algo también. Estamos demostrando que la iglesia fundada por los apóstoles de Cristo jamás fueron financiadas con diezmo. El diezmo fue instruido en la iglesia católica en el siglo V por Agustín de Hipona en el concilio de Maco. Pero eso era un principio babilónico, ¿oyó? Porque en la Babilonia, en la antigua Babilonia, cuando en épocas de guerra o de crisis, se acostumbraba a pedir diezmo a nombre del dios Baal. Nosotros enseñamos que el diezmo del antiguo pacto nunca fue dinero. Pero vamos a seguir diciendo, jamás fue financiada, ya que es imposible aplicar ninguna imposición de ley a los cristianos del nuevo pacto. Las primeras congregaciones cristianas no se financiaron con diezmo de ningún tipo. No se mantuvo ningún ministro con diezmo. Pablo nos habla, lo vamos a hablar cuando estemos hablando de la manutención de los ministros. Pablo dice, porque no pondrás bozal al buey que trilla. Esa es la única cita que Pablo toma del antiguo pacto. Pablo no habla de diezmo por ninguna parte, ni de primicia. Pero yo quiero seguir diciéndoles, fíjense esto. Los promotores del diezmo, que fue la Iglesia Católica, ya no lo cobran, lo retiraron también. Pero fíjense ustedes, yo tomé unos extractos de algo, la Enciclopedia Británica dice, hablando sobre esto de los diezmos, la Iglesia cristiana dependió al principio de regalos voluntarios de sus miembros, voluntarios. El diccionario Hastings de la Iglesia Apostólica enseña: se admite universalmente que el pago de diezmo o décima parte de las posesiones para propósitos sagrados no se halló dentro de la Iglesia cristiana durante la edad cubierta por los apóstoles y sus sucesores inmediatos. La Enciclopedia Americana declara: el diezmar no fue practicado en la Iglesia cristiana temprana. Aún la misma Iglesia Católica, notoria por sus muchos planes financieros y la cobradera de indulgencias, dice en la Nueva Enciclopedia Católica: la Iglesia primitiva no tuvo sistema de diezmo. Y afirma, no porque no hubiera necesidad de soporte financiero en la Iglesia, sino porque los otros medios fueron suficientes, parecieron suficientes. O sea, ellos estaban claros, nosotros no. Oye, es tremendo, hermano, que nosotros ataquemos a estas personas que están equivocadas en muchas partes, lo que es la idolatría y todas estas cosas. Atacamos a los testigos de Jehová, que ciertamente están equivocados en muchas cosas, pero aquí están claros, claritos están acá. Ellos enseñan, óigame, los mismos judíos, el único diezmo que ellos utilizan desde el año 70, que fue destruido el templo de Jerusalén, que ya no hay más sacerdocio levítico, es el maserani, el diezmo de los pobres, o sea, la ayuda a los pobres. Y nosotros sigamos haciéndolo. Cuando la palabra en el nuevo pacto nos establece principios, que lo vamos a leer ahorita en la próxima entrega, y tenemos que terminar lo que es la ofrenda de los santos, porque era necesario. Por favor, yo quiero que vayamos un momentico, amados, vamos a leer. Lo que pasa es que tenemos que hacer entonces otra entrega adicional, porque ya es suficiente el tiempo. Pero lo que vamos a hacer, vamos a subir ahora, vamos a seguir hablando de lo que era esta ayuda, cómo Pablo se maravilla de que habían hermanos extremadamente pobres y aún así dieron de lo suyo, porque entendían lo que es dar con liberalidad, con el corazón, para ayudar a estos hermanos.
Y ahí mismo vamos a hablar de lo que es el mantenimiento de los ministros, de ese derecho como apóstol, como siervo del Señor, que está contenido en el principio de honra, ¿ok? En el doble honor, en hacer partícipe al que te instruye de toda buena obra y de no poner bozal al buen que trilla, porque ese es un mismo principio establecido por Pablo. Solamente quiero leerles esto en Gálatas capítulo número 6, verso 6. Dice así: el que es enseñado la palabra, haga partícipe al que le instruye de toda cosa buena. Perdón, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Y este principio que está en 1 Timoteo, capítulo número 5, versículo 17, que dice así. Y el 18 confirma con las enseñanzas de Pablo que hace a Corintios. Los ancianos que gobiernan bien, allí el término es ministerial, a los pastores, a los ministros, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hablamos que el primer honor tiene que ver con la reverencia, con el respeto, y el segundo honor de donde deriva la palabra honorarios. Versículo 18 lo colabora. Pues, ¿ok? Ese versículo es parte del anterior. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Deuteronomio 25:4, Mateo 10:10, Lucas 10:7. ¿Ok? Entonces son principios universales establecidos allí de Pablo a su iglesia, a sus ministros, de ser tenidos con honra, de ser sostenidos, de ser mantenidos. Pablo dice en Corintios capítulo número 9, cuando defiende su apostolado, y dice: si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es demasiado pedirles que ustedes siembren en nosotros lo material. Pero ojo, todo con un equilibrio, todo con un límite. Pablo abandonó, mira lo tremendo de Pablo. Pablo abandonó ese derecho, aunque en ciertas oportunidades tal vez lo haya recibido. Pero Pablo trabajaba para no ser gravoso a las congregaciones. Escuché a un ministro de Dios una vez decir, gracias a Dios ese ministro se corrigió, pero lo escuché decir una vez, nosotros no deberíamos trabajar sino ser mantenidos, porque si yo trabajo haciendo carreras, ¿de qué voy a hablarle a la congregación cuando me toque predicar? ¿De cuánto vale una carrerita de aquí a Petare? ¿De cuánto vale una carrerita de aquí a Katia? Oiga, mi hermano, Pablo hacía tienda, pero yo nunca lo escuché hablar en un mensaje cuánto costaba el hilo, cuánto costaban las telas, la lana, no. Gracias a Dios ese hombre se corrigió. Y hoy en día también es atacado por enseñar verdades así. Y muchos otros que vivían de lo que le sacaban al pueblo y hoy viajan por todo el mundo y ellos mismos costean sus viajes y lo levantan a punta de ofrenda. Sus costos, los pagos de hotel, su comida, el sonido, todo, a dónde van, el transporte, todo lo levantan solamente a punta de ofrenda, como debe ser. Y hay inclusive uno que dijo: ahora me siento mejor y el dinero me rinde más. Muchos de ustedes deben saber, lo que pasa es que yo aquí por cuestiones de ética no nombro a nadie, pero son personajes muy reconocidos. Hay otros que bueno, pero ellos han entendido que en algún momento estaremos en la presencia del Señor. Yo espero haberle sido alguna bendición, hermano. En este fin de semana, sábado, domingo, terminamos con esta entrega, porque luego vamos a tocar otro tema que es de mucha importancia también para la iglesia, pero lo vamos a anunciar más adelante. Estamos preparando sobre esto.
Un abrazo, muchas bendiciones, gracias por su apoyo, por sus oraciones. Bendiciones, bendecidos en Cristo.